Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dina Bucheli, soy profesora del Departamento de Estudios Jurídicos y trabajo en el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI. Me proponen responder una pregunta muy interesante que está relacionada con el silencio que guardan algunas instituciones sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Entonces, para responder esa pregunta, necesito referirme a tres conceptos preliminares o necesito pasar por tres premisas particulares. El primero es la brecha salarial, ya les contaré qué es eso y a qué se refiere. Lo segundo es el derecho a la intimidad y la restricción de alguna manera, que existe legalmente la restricción de entregar algunos datos personales relacionados sobre todo con la remuneración y el salario. Y el tercero, los indicadores, los incentivos y de alguna manera las formas que existen de romper con la brecha salarial. Entonces me voy a ir al primero. La brecha salarial es muy difícil de medir, es ciertamente la distancia que existe en los salarios de los varones y las mujeres que están vinculados y vinculadas al mercado laboral formal. En Colombia se mide por la gran encuesta integrada de hogares, la HEISH. Los últimos datos que tenemos para nuestro país son de 2019. Dice fundamentalmente que la brecha salarial está en el 17.3. Eso ha mejorado sustantivamente en los últimos tiempos. Hace 5 años apenas teníamos brechas de alrededor del 25-23% y se ha logrado de alguna manera una baja. El problema es que muy pocas mujeres ingresan al mercado laboral formal. Para que ustedes se hagan una idea, con los mismos datos de la HEISH, el 63% de los negocios, de los micronegocios, están en cabeza de las mujeres. El desempleo femenino, por ejemplo, nunca en Colombia ha alcanzado una cifra, un porcentaje de un dígito. Siempre ha estado por arriba del 10%, a veces casi duplicando el desempleo masculino. Y entonces, pues la brecha laboral nos da un dato sobre un campo en el que las mujeres casi no participan. ¿Por qué no participan las mujeres? Y eso me lleva al segundo escalón, al segundo concepto. Por la distribución social, la distribución sexual del cuidado. Y de alguna manera las mujeres tenemos a cargo entonces un trabajo reproductivo que no está pagado y que está mostrado que afecta nuestras decisiones en términos de generación de ingresos o generación de riqueza. Cuando ustedes analizan los datos tanto cuanti como las evidencias empíricas cualitativas, ven que de alguna manera las mujeres están más en la informalidad y se les dificulta más estar en el mercado laboral formal porque tienen a su cargo hijos con horarios escolares particulares, tienen a su cargo los adultos mayores con algunas enfermedades o las personas que de alguna manera resultan dependientes de la geometría familiar. Y ese trabajo, que es un trabajo no remunerado, impacta en altísima manera las decisiones de las mujeres y los ingresos que podamos tener en el mercado, derivados del mercado de trabajo. Esto se agrava si tenemos en cuenta que no hay sistemas públicos de apoyo de cuidado. Bogotá tiene un sistema distrital de cuidado que funciona más o menos. Cali tiene un acuerdo aprobado que no logró implementar en estos 4 años. Estamos en tránsito a hacerlo mejor, pero hay muy poca preocupación pública y privada por la distribución social del trabajo reproductivo. Y mientras esa sea así, de alguna manera estas preguntas por la brecha salarial serán preguntas subsidiarias de alguna manera. ¿Qué dicen las empresas? Esto es algo estructural, ¿cierto? Esto pasa sistemáticamente. Es muy difícil tener análisis comparados de brecha salarial porque hay distintas metodologías lastimosamente para medirlo, pero de alguna manera
las empresas sistemáticamente se escudan en los principios de protección a la intimidad o al derecho a la intimidad para emitir informes en donde se vean las diferencias de salario. Eso, por supuesto, con argumentos de mantenimiento de clima y de ambiente laboral y otras consideraciones en los términos de otras consideraciones para, de alguna manera, el ecosistema de trabajo. Sin embargo, se ha hecho mucho, y ahí entro al tercer renglón, se ha hecho mucho para combatir brecha salarial y para empezar a incentivar a las organizaciones a desmontar estereotipos de género y diferencias de trabajo o diferencias de remuneración en trabajo que son iguales. Lo primero que fue un gran espaldarazo fue la inclusión del ODS 8.5, que dice básicamente que todos y todas tenemos que trabajar en condiciones dignas. Y entonces, si todos tenemos que trabajar en condiciones dignas y es un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible para todos, pues tenemos que caminar de alguna manera a generar condiciones equitativas de trabajo. Pero adicionalmente, de manera reciente, se han venido, sobre todo en América Latina, Colombia, de manera más cercana, se han venido incorporando a la medición de indicadores salariales dentro de las empresas, indicadores de equidad de género dentro de las empresas. Ranking PAR, por ejemplo, de la ONG Adecuales, es un ranking o un sistema de indicadores, una batería de indicadores que se focaliza en generar datos sobre la equidad de las empresas, dentro de las empresas, internamente, y publicar esos indicadores para certificar a las empresas en equidad. Y eso implica que tener escenarios equitativos también es un sinónimo de calidad de las organizaciones, de sostenibilidad de las organizaciones y de reputabilidad de las organizaciones. Y lo mismo ha hecho un sello público de las Naciones Unidas, que ahorita está funcionando en el Ministerio del Trabajo, que es el sello Equipares. Equipares también entra a escrutar a las organizaciones en términos de brechas salariales, si se quiere, de techos de cristal, de paredes de cristal, para ver cómo funciona dentro de los ecosistemas laborales las inequidades en el salario. Porque hay una particularidad, y es que esta brecha salarial, por supuesto, pues es un agregado, pero afecta distinto a distintas mujeres. Y los últimos informes de Ranking PAR, por ejemplo, para el Valle del Cauca, muestran que estamos gravísimo en brecha salarial en mujeres de la primera escala de la pirámide, es decir, en mujeres en posiciones directivas. Mientras la brecha salarial en mujeres operarias está más o menos en el 20%. Si vos subís a las mujeres que toman las decisiones o que están en las juntas directivas o que son las CEOs de las empresas, esa brecha te llega al 68%. Y eso habla de alguna manera de la existencia de diferencias muy importantes en la manera en la que ubicamos a las mujeres en los espacios organizacionales. Así que bueno, espero que haya sido suficiente, claro, y aquí estoy para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por plantear la pregunta.